¿Qué tal? Sois muchos los que os preguntáis cómo evaluar el progreso de pérdida de grasa para saber que estáis perdiendo grasa adecuadamente, si lo que estáis perdiendo es peso de masa muscular, solo grasa, un poco de grasa, un poco de masa muscular. Y hoy quiero daros algunas claves para saber cómo evaluar vuestro progreso a lo largo del tiempo y os voy a explicar un poco un sistema, aunque en el curso de pérdida de grasa obviamente nos explicamos bastante más, os damos una medición. Os voy a explicar. A la hora de evaluar tu progreso, lo que tienes que tener claro es que no puedes estar pesándote o midiéndote todos los días. El progreso de pérdida de peso, de grasa, reducción de perímetros y demás sucede de forma progresiva a lo largo de las semanas. 2 días, 3 días, incluso 5 días normalmente no será tiempo suficiente como para que tú tomes un peso y unos perímetros y el resultado que obtengas en la comparativa desde el primer día a el tercer día realmente sea representativo y te diga algo. Necesitas acumular al menos mínimo progreso de 7 días o de 14 días, lo que serían 2 semanas, para tener datos comparables que realmente reflejen algún tipo de progreso en la pérdida de grasa, reducción de perímetros, etcétera, ¿vale? En cambio de peso, lo que sea, para extraer conclusiones mínimamente representativas. Entonces, eso es lo primero. No puedes pesarte excesivamente frecuente, porque entonces no das tiempo a obtener resultados suficientemente comparables que realmente sean representativos, que den datos que valga la pena evaluar y que hayas acumulado algún tipo de progreso real. Porque si yo de un día para otro dejo de comer, voy al baño con diurético, no sé qué, puedo perder 2 kilos y me acabo de deshidratar, perder poquísima grasa y vaciar un montón de contenido intestinal, pero ya he perdido un montón de peso, pero la composición corporal está incluso peor si te pones, porque está en una situación agresiva en la que estoy drenando de líquido y demás, ¿vale? Entonces, punto 1, sentido común. A la hora de evaluar el progreso necesitas acumular resultados durante un tiempo mínimo para realmente tener datos comparables y sacar unas conclusiones mínimamente representativas del progreso. Lo segundo es que a la hora de evaluar tus datos tienes que tener algún tipo de sistema. Personalmente recomiendo para la mayor parte del público utilizar perímetros corporales, evaluando tu peso con tu estatura, obviamente. La estatura es una media que puedes utilizar en diversas fórmulas, simplemente por eso lo digo, pero utilizando las variaciones de tu peso junto a progreso de perímetros como puede ser la cintura y la cadera, y luego pues otros perímetros musculares, que se pueden medir, como los típicos, ¿no? El bíceps, el pecho y el muslo, que son los más comunes, los más generales. Puedes tener una referencia suficientemente adecuada como para saber si estás perdiendo perímetros musculares, si estás perdiendo más grasa en la cintura, y a medida que vayas viendo la reducción o el aumento en perímetros de bíceps, de pecho y de muslo, que indicarían, pues, si aumentan, aumento de masa muscular; si se reducen, normalmente indicaría una pérdida de masa muscular, aunque si se reducen progresivamente, si se reducen poco, es normal durante una pérdida de grasa, no necesariamente estás perdiendo masa muscular. Incluso al principio de la pérdida de grasa es normal perder ciertos perímetros en estos puntos más musculares de pecho, bíceps y músculo, porque pierdes glucógeno, pierdes líquido y pierdes algo de grasa, que también hay ahí, y lo que pasa es que en algún momento se va a estancar la reducción de esos perímetros, y relativamente pronto, y va a reducirse durante la pérdida de grasa muy poco a lo largo del tiempo llegados a ese punto de estancamiento. Pero digamos que los perímetros que sí se van a reducir más y son indicativos de pérdida de grasa bruta van a ser la cintura y la cadera. El pecho hasta cierto punto también, tanto en mujeres como en hombres, es relativamente indicativo de reducción de grasa, pero la cintura y la cadera son la clave, digamos, para decir, oye, si has perdido de otros perímetros, si has perdido un montón de peso y la cintura y la cadera no bajan, muy probablemente no estás perdiendo grasa, o a lo mejor esta semana, que esto es el siguiente punto, no has perdido grasa, pero en la siguiente no has perdido cintura, y crees que no has perdido grasa porque la cintura no se ha reducido, pero hay que saber esperar a esa segunda o tercera semana haciendo las cosas bien, creando su déficit, entrenando cuando tienes un plan bien planificado, y esperar a ver los resultados ahí, que efectivamente se estanque la cintura y efectivamente no está bajando para nada, o si ya sí te das cuenta de que a la segunda o la tercera semana efectivamente como que baja todo de golpe, de repente la cintura baja de repente, y es que no baja de repente, es simplemente la acumulación
de los resultados de las últimas 2 semanas o lo que sea, simplemente que por cuestiones de variaciones, por ejemplo, hormonales en la mujer, que ya producen retención de líquido por cuestiones del ciclo menstrual, o en el hombre por cualquier cuestión alimentaria, de estrés, de falta de descanso, que también favorece la retención de líquido, y así cambios un poco raros de este estilo de he seguido la dieta, he hecho ejercicio, toda la gaita, pero hostia, no ha bajado la cintura. Ya, pero ha bajado el peso, acumula resultados, intenta regular ese descanso y ese estrés, y verás como a la segunda o a la tercera semana sí o sí va a reflejarse en la reducción del perímetro y de la cadera, reflejándose pues efectivamente esa pérdida de grasa, de composición corporal, porque eso es lo que intentamos medir cuando medimos los perímetros, no si baja el peso o si sube el peso, sino de dónde baja. Y en función de dónde baja, como te habrás dado cuenta, en función de lo que te acabo de explicar ahora, entenderás si estás perdiendo grasa, si estás perdiendo músculo, si no, etcétera, ¿verdad? Además ya os dais cuenta que es lo que os estaba explicando ahora. Y quiero ampliar un poquito más el apartado que os dijo ahora, porque hemos hablado de la cuestión de acumular resultados durante un tiempo mínimo para que los datos sean evaluables y podamos medir algo de progreso. Y os he explicado un poquito qué sistemas, qué perímetros, cómo interpretar un poquito, muy ligeramente, estos perímetros. Ya os digo que en el curso de pérdida de grasa explico esto en mucho más detalle, porque me puedo parar con diapositivas, con imágenes, pero también quiero compartiros otro punto. Estoy temblando un montón porque me está costando aguantar el teléfono. Esto es un desastre. A ver con este brazo ahora. Quiero compartiros un poco más de esta perspectiva de cómo interpretar datos extraños a lo largo del proceso. Veréis, los diferentes métodos de medición, como pueden ser el picómetro, con el que medimos los pliegues corporales, como pueden ser esta medición de perímetros, como pueden ser las tanitas, etcétera, no son palabra de Dios, ¿vale? Todos tienen un margen de error. Es importante entender que todos tienen un margen de error. Por lo tanto, todos los sistemas de medición del porcentaje de grasa, de la composición corporal, cuánta masa magra tenéis y demás, sea tanita, sea perímetros o sea plicómetro, que son todos métodos con cierta precisión, todos tienen un margen de error, y sea cual sea el sistema que estás utilizando, tienes que acostumbrarte a cuál es su margen de error, el margen de error de ese sistema en específico. Por ejemplo, en algunas fórmulas en las que se introducen estos perímetros y se sacan porcentajes de grasa, masa magra y demás, hay el siguiente margen de error, que es que, digamos que si a ti te da que tienes un 13%, probablemente rondes un 14%. Si te da que tienes un 16%, seguramente acierte. Pero cuando vaya a porcentajes de grasa más cercanos al 10% o menos, es probable que el margen de error se encuentre un 1% más arriba. Pero al fin y al cabo, tú tienes unas mediciones y una estimación del porcentaje de grasa y de la composición corporal de la masa magra al inicio del proceso, y a ti lo que te importa a lo largo de las semanas es que baje el peso dependiendo, no necesariamente tiene que bajar mucho, pero sí que digamos que en pérdida de grasa es un poco esperable que baje el peso total, pero sobre todo que se reduzcan perímetros de cintura, de cadera, junto a que sabes que estás haciendo déficit calórico, junto a que a lo mejor se reduzca un poquito el peso, y a lo largo pues de un mes, de 2 meses, tienes que observar que se reducen los perímetros y que estos datos, estas estimaciones de porcentaje de grasa y de masa magra tienen un progreso coherente, como que no baja la masa magra o solo baja un poco, y que el porcentaje de grasa sí o sí va bajando después de, por ejemplo, de un mes o de 2 meses. Ahí ya tienes que haber visto progreso. Pero no te importa realmente. A lo mejor tú tienes la inquietud personal de decir, yo quiero saber el porcentaje de grasa exacto, incluso, no me sale ahora el nombre, pero estos en los que te metes en el cuerpo completo y te evalúa de forma más detallada, más minuciosa, incluso ahí hay margen de error, así que por completo, a menos que te analicemos en el laboratorio, no sería posible saber exactamente la realidad de cuál es tu porcentaje de grasa y tu composición corporal exacta, real, en cualquier momento, ¿vale? Hay unos métodos precisos, pero hay margen de error en todos, incluso en los más precisos. Entonces, entendiendo estos márgenes de error y teniendo los datos iniciales y los datos a lo largo del proceso, a ti lo que te interesa es ver una tendencia descendente del porcentaje de grasa, del peso, según el caso, y lo mismo con plicómetro y lo mismo
con la tanita, ¿vale? Una tanita decente, a veces hay algunas baratas que son una porquería, pero bueno, yo he encontrado algunas decentes. Antes era hater de las tanitas, pero encontré algunas que, pues, como los perímetros y como el picómetro, puede haber margen de error, pero sirven, pero ayudan, ¿vale? Entonces, esta es la forma de entender los métodos de medición que existen. Entender que son una referencia. A lo mejor el dato de porcentaje de grasa que te dan o de masa magra no es el exacto, pero son una referencia de progreso a lo largo del tiempo. Y a la hora de la verdad tienes que acostumbrarte a trabajar así, a evaluar datos extraños y entender que a lo mejor si le das un plazo de 2-3 semanas ves que ese dato extraño efectivamente era una tontería, retención de líquido, cualquier otro comportamiento, pues por ejemplo hormonal en la mujer que le hizo retener líquido con lo que sea, o cualquier, pues que comió algo con carbohidratos el fin de en la carga un hombre, o un hombre o una mujer, sinceramente eso pasa en ambos, y retuvo más líquido y ya está, y tiene más contenido intestinal porque se pesó al día siguiente de la carga. Obviamente ahí va a pesar más y va a tener más líquido, pero le das 3 días, ese glucógeno baja, esa retención de líquido baja, ese peso extra baja, y al final, pues, realmente no es aumento de peso. Entonces, es un detalle de los raros que te puedes encontrar en la medición y evaluación del progreso a lo largo del tiempo. Y, por favor, no es el porcentaje de grasa exacto. Es que el método me da un 15%, ya, pero ese método tiene un margen de error de que es un 1% más o es un 1% menos. Y es una aproximación. ¿Cómo vas progresando a lo largo del tiempo? Estás en volumen. Estás evaluando que tu peso aumenta, progresas cargas y demás. Y tu porcentaje de grasa te da un 15% y dices, bueno, aún tengo algo de margen. Estoy altillo, pero tengo el margen. Y a lo mejor ese método de medición tiene un margen de error y tienes más grasa de la que tal. Y lo ves en el espejo, pero te fías demasiado de la precisión del método de medición. En vez de hacer una evaluación compuesta entre una evaluación visual, una evaluación del peso y de los perímetros y a lo mejor pues de un picómetro o de una tanita. Y tienes varias vías de datos en las que te ayuda a ver un conjunto mayor, no solamente, ahora todo tanita, ahora todo perímetros, un peso, un perímetro, una observación visual, un registro de fotografías semana a semana o cada 2 semanas, porque hay gente que se quiere evaluar todas las semanas y todos los días y hay que evaluarse un poquito más a largo plazo. Entonces, tenéis una serie de claves aquí para entender cómo funciona el tema de la evaluación, del progreso, cómo mediros y demás. Insisto, en el curso de pérdidas de grasa tenéis todo esto mucho más detallado, mucho más con todos los recursos, herramientas, calculadoras, nuestra propia herramienta en el Excel para calcular el gasto de energía, el gasto de calorías, para llevar el progreso con métricas, con gráficas. Os dejo por aquí, ¿vale? Echadle un ojo. Echadle un ojo, simplemente os lo digo. Está muy bien, si os interesa bien, porque ampliamos todos estos temas y todo lo que necesitas para perder grasa, pero al menos aprende estas claves que te he dejado aquí. Entiende cómo funciona la medición del progreso, evaluar cómo los márgenes de error que tienen los diferentes sistemas. Escríbeme tus dudas, nos vemos en próximos vídeos y seguiremos aprendiendo y hablando de pérdida de grasa seguro. Un fuerte abrazo.